Amigos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Como siempre, un gran gusto saludarlos una vez más en otra emisión completamente en vivo del Coaching y tú. Como siempre, gustosos de poder tener una propuesta que llevarles, algo diferente, algo que de alguna manera les sea de utilidad, de provecho y sobre todo con el contenido directo de lo que nosotros hemos buscado siempre, que es el fomento y la práctica ética del coaching. Como siempre, tengo el gran placer de saludar a mi querido amigo, colega, hermano, compañero de mil batallas, Paco García. Paco, un placer saludarte, hermano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, hermano, Amigos, gracias. ¿cómo les va? Buenas tardes. Y bueno, Paco, si me haces favor, ahora con una escenografía diferente y bueno, pues obviamente con un tema que creo que va a ser de verdad interesante. Si eres tan amable, Paco. Sí, de hecho, mira, quiero presentarte a una de nuestras invitadas, que es parte de estos empresarios que nos tienen nuevas propuestas para el público en general y para empresarios también que están buscando cómo mejorar condiciones al interior de la organización. Mira, te quiero presentar a Nelly Linares. Nelly, un placer. Gracias por aceptar la Gracias por estar invitación. con nosotros. De verdad que es un gran gusto que nos hagas el favor de acompañarnos. Y de igual manera, bueno, pues presentarte a Alejandro Martínez, que es socio de Nelly en su empresa, y que ya estaremos platicando de todo aquello que tiene que ver con la planeación estratégica integral. Alejandro, un placer, mil gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haberla el espacio. aceptado, nos da un gusto enorme que nos hagas el favor de acompañarnos. Y bueno, creo Gracias. que un tema verdaderamente interesante el que tiene que ver con la planeación. Así es, y bueno, en temas generales, en lo que hacemos desde la perspectiva de la asociación que tenemos, junto con un equipo multidisciplinario, tenemos economistas, un biólogo, de diferentes perfiles, tratamos de involucrarnos a qué es lo que hace la empresa, cómo formula sus hipótesis, finalmente la estrategia es una hipótesis, cómo plantea el cómo lograrlo, cómo establece sus metas y cómo evaluar el cumplimiento de esas estrategias, ¿no? Hoy en día, y lo observamos, es común que las empresas programen el día de mañana, la siguiente semana, pero no tenemos una planeación a mediano o largo plazo. Eso fíjate que es una cuestión muy interesante, porque esa planeación inmediata pues, realmente no es una planeación, se convierte en un equipo de bomberos. Así es. Y te vas a dedicar a apagar fuegos. Y Paco, creo que algo que normalmente hemos visto en la conformación de esos negocios es justamente la carencia de la planeación, que es, digo, no de balde se llama planeación estratégica de negocios. Paco. Mira, hablando ya, bueno, planeación estratégica sería como que el ámbito general, ¿no?, de la empresa. Pero hablando de planeación, ¿no?, en mi experiencia, menos del 3% de los dueños de negocio planean. Y cuando estoy hablando de planeación, tal vez a cortísimo plazo, un año, ¿no? De ahí podría haber planeaciones trimestrales, planeaciones mensuales, y ¿por qué no? De hecho, hasta planeaciones semanales y diarias. Entonces, ¿qué tan importante llega a ser el tema de la planeación para que genere continuidad las empresas hoy día? Fíjate que normalmente, estarás de acuerdo, Nelly, el único que no falla en la planeación es en la parte financiera. Porque si tú observas, si tú hablas con cualquier dueño de negocio, lo único real, tangible que tienen planeado es su esquema financiero. ¿Me equivoco, Nelly? Así es, todas las empresas solamente se enfocan en definir la planeación estratégica, pero hay otros elementos que deben de considerar. O sea, no solamente es cuánto gano, sino cuáles son los factores que determinan cuánto gano, cuánto pierdo. Hay que evaluar los recursos, el recurso humano. Correcto. Hay que evaluar los procesos, la forma en la que hago las actividades. Todos esos elementos definen, al final de cuentas, esa planeación estratégica, pero correcto. no se toma en cuenta. Lo único visible siempre son los números. Es que fíjate que esa es la parte triste. Ahora, planeamos financieramente sin olvidarnos qué nos va a generar ese capital, ese dinero, esa lana que necesitamos para trabajar, Paco. Y a veces nos olvidamos del verdadero capital, que es el humano. Y normalmente esa parte la dejamos descubierta. Nos enfrentamos día a diario, Paco, y lo hemos visto N cantidad de veces. Qué difícil es convencer a alguien de priorizar ciertas cosas por encima del dinero. Sí, porque mira, te estaba comentando hace rato que poca gente tiene este hábito o conoce los elementos fundamentales para planear.
Y eso lo que lleva al final es que sea un elemento fundamental para que muchas empresas tengan que cerrar la cortina, ¿no? Porque efectivamente cuando se comienza a planear, tal vez lo primero que tenemos en mente son números. Quiero que sea 10%, 5% el próximo año, pero la parte primordial es qué es lo que tengo que hacer al interior de la empresa para que esto suceda. Ventas, prospectación, enfoca el mercado meta, el capital humano, tal vez tengo que contratar a gente al interior de mi empresa o los tengo que capacitar, cuáles son las estrategias que debería de estar determinando cada X tiempo. Y entonces el tema de la planeación estratégica se vuelve vital para la consecución de los resultados de todos los ámbitos, del socio, del empleado, el colaborador, de los clientes, ¿no? Y es como volver un círculo virtuoso en empresas que realmente estén comprometidas en un crecimiento constante. Efectivamente. Alex, tenemos una pregunta que podría sonar hasta un poco tonta quizás. ¿Qué tan difícil o fácil es enfrentarte a la gente que necesitas tú convencer de la importancia de la planeación? Porque todo el mundo puede hablar de que, no, yo sí planeo, pero la realidad es que le dices, ok, déjame verla. Y te enseñan nada. Es decir, su planeación es mental y se acabó. Es lo mismo que aprender a hacer ejercicio, aprender a cocinar, aprender a tocar un instrumento. Okay. Para desplazarte en una piscina, tú puedes haberlo hecho el año pasado, llegar del punto A al punto B sin ningún problema. Tú supones que no hubo ningún problema. Tú lograste llegar con tus propios recursos, con tu propia técnica, con tu propia motivación, llegar del punto A al punto B. Ahora bien, ¿cuándo necesitas un entrenador? ¿Cuándo necesitas a alguien que te ayude a dominar esa técnica, a llegar más rápido, a llegar sin dolor? Tal vez te estás lastimando alguna parte del cuerpo. A llegar con un poco más de aire. No, exactamente. A que tu brazada sea mucho más sincronizada. Es decir, el objetivo es llegué sin importar cómo. Bueno, si no te importa cómo llegas, entonces obviamente no nos necesitas. Exacto. Y digo, no nos necesitas en el mejor de los sentidos. Pues alguien te dice, oye, fíjate que llegué, pero llegué cansado, agotado, me dio un calambre, sentí como un retortijón, me quedé sin aire, a media alberca sentí que ya no podía más. Claramente le falta un entrenamiento. Así pasa con las organizaciones. Empiezan operando naturalmente, porque o la empresa familiar, alguien que hereda y empieza a operar. Qué buen no ejemplo. Necesariamente. Qué buen ejemplo. Creo que es un ejemplo muy gráfico, en el mejor de los sentidos figurados, pero creo que es muy claro. Y en ese sentido, ahí surgen cuando no me pagan los clientes, cuando no entrego a tiempo, cuando mi nivel de servicio está afectando mi facturación, etc. Ahí empiezan los dolores, ¿no? Y es cuando se consulta al doctor, ¿no? Cuando se consulta al médico. Ahora bien, hay médicos de todo tipo. Que te duele la cabeza, te doy paracetamol, ¿no? Te duele determinado esta parte del cuerpo y te da o está en nosotros, ¿no? Quiero conocer cuál es el origen, dónde está la raíz de tu problema, para que no sea un medicamento, ¿no? Sino sea un tratamiento a que te ayude a subsanar el padecimiento o el dolor en la organización. O posiblemente a veces te duele una parte que no necesariamente es el origen del problema. Esa también es otra de las cuestiones que nosotros... Puede ser una consecuencia de alguna otra cosa, pero que al estar desarrollando esa actividad simplemente le da por aparecer, es un reflejo. Así es. Exactamente. Fíjate que es todavía más interesante lo que acabas de decir, Nelly, y vamos a seguir apuntando en el ejemplo de la natación. Sí, pudiera ser que a lo mejor te das cuenta que resulta que te duele la cintura o la espalda y tú dices, pero si jamás me había dolido. Y por el tipo de mal esfuerzo que hiciste, pues te lastimas X y resulta que es algo que tú no tenías considerado y es una consecuencia de haber realizado mal una actividad. Lo mismo puede pasar en las empresas. Así es. Paco, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que desde la misma toma de decisiones, ¿no? Cualquier toma de decisión va a tener una consecuencia, positiva o negativa. En ocasiones tal vez las habilidades que no se hayan desarrollado no va a permitir identificar realmente el origen de alguna problemática, ¿no? Así es. Pero fíjate qué interesante, Paco, porque la gente normalmente, hablo a nivel empresarios, cuando les dices, ¿qué te duele? Pues te dicen, me duele esto, me duele esto, eso. Y creen que esas son las consecuencias y atacan consecuencias, no causas.
Es ahí donde yo creo que el tema de coaching comienza a tomar relevancia. Eso es correcto. Por eso quise enfocarlo, Paco, porque te encanta que vayamos hacia ese sentido. Exacto. Porque incluso desde identificar los problemas de origen o las situaciones de origen o los retos de origen. Correcto. En ocasiones, como dueños de negocio, tratamos normalmente de evitar algunas situaciones, ¿no? Tal vez por temores, miedos o demás, tenemos que rascarle antes de llegar a la verdadera causa que está originando todo lo que, la consecuencia que tenemos en el entorno. Pero fíjate, y vamos a hablar de algo que es algo que debería ser lo más frecuente, lo más usual, pero que a veces es lo más frecuente, la ausencia de. Fíjate qué paradigma, qué contrasentido de lo que voy a hablar. La falta de conciencia. Y esa falta de conciencia evidentemente te genera una serie de situaciones en contraflujo. ¿Qué hacer en esos casos, Alex? Bueno, es que, como bien lo mencionas, no hay un momento donde las personas, tanto las personas como las organizaciones, se detienen y hacen una abstracción, se salen de la realidad, se salen de la organización para verla de ojos diferentes. Incluso verla desde afuera. Desde afuera, exactamente. Evitar lo que se llama ceguera de taller. Así es. Tienes que salirte, hacer una abstracción, reconceptualizar tu entorno, tu organización, tu misma persona, para nuevamente involucrarte, adentrarte, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo plantearlo, Nelly, cuando tienes un empresario enfrente, que incluso puede ser exitoso, pero que sabes que requiere de esa inyección de planeación? ¿Cómo enfrentarlo sin que pueda sentirse herido, lastimado o ofendido? Ok, bueno, en ese sentido, bueno, me remito al ejemplo del médico, ¿no? O sea, Por favor. Por lo regular, bueno, nosotros como mexicanos en nuestra cultura siempre vamos al médico nada más cuando nos duele algo, o cuando ya ese dolor ya no lo podemos paliar con ninguno de los medicamentos que tenemos al alcance. Somos de la cultura de la corrección y no de la prevención. Exactamente. Entonces, en ese sentido, si nosotros llegamos a tiempo, podemos mostrarle todas las consecuencias de lo que hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión de venir con nosotros y de tomar de que le demos un consejo acerca de cómo va su organización. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ser como una empresa que prevenga todas las consecuencias negativas que podría traer algunas decisiones que toman en cuenta. Sí, es difícil, pero me parece que también en la actualidad muchos de los empresarios que ahorita están en el medio también consideran los riesgos, y es también conceptualizar ese elemento. ¿Qué pasa si yo no tomo en cuenta este elemento? ¿Cuáles van a ser las posibles consecuencias que me van a generar? Entonces, en ese sentido, cuando tú le muestras a un empresario, si tú no tomas la decisión de asumir la responsabilidad o de hacer algo respecto a este elemento que te está afectando, pues estos son los escenarios que se pueden presentar. Entonces, tú tienes la decisión de intervenir o dejarlo así y enfrentarlo y llamarnos en el momento en el que se presente el problema, pero ahí sí te mencionamos que el medicamento o la intervención va a ser más compleja. Incluso hasta más dolorosa. Exactamente. Porque finalmente se convierte ya en un problema. Así es. ¿Cómo ves, Paco? Sobre todo en el sentido estricto de lo que implica el que no entendemos que muchas veces, y lo dice la frase, más vale prevenir que lamentar. Mira, yo creo que también es una condición humana, ¿no? En ocasiones, hasta al dolor, hay personas que se acostumbran. Bueno, no lo sé qué tanto nos acostumbramos. Y digo, tú sabes perfectamente mi caso, pero que no es punto de comentario. Sí, pero yo no sé si ese dolor se convierte en parte integral de su propio esquema de funcionamiento, pero finalmente duele algo. Sí, mira, yo creo que como seres humanos hay dos cosas que nos motivan, ¿no? El placer o el dolor, ¿no? Y nosotros como coaches precisamente lo que hacemos es interactuar con el coachee, dejarle conocer esta información y saber si lo podemos motivar con el dolor
motivamos con el dolor o con el placer. Va a depender mucho. Hay preferencias que las combinan, ¿no? Exacto. Porque en ocasiones las personas con información que le puedes dar de placer, la gente puede moverse rápidamente con placer. En ocasiones con dolor, pues estás haciendo escenario, le estás mostrando lo que puede llegar a pasar en la empresa. Y con dolor la gente también se puede llegar a mover. Y en ocasiones se tiene que utilizar ambas técnicas. Curiosamente, y estarán de acuerdo, Nelly, Alex, Paco, muchas veces el dolor es a veces más estimulante que el placer. Y creo que ya es un punto, hasta cierto punto, y no digo masoquista, pero, insisto, creo que es parte de la cultura de la corrección y no de la prevención. Pero yo creo que también depende de la personalidad. Habrá gente, vamos a pensar una carrera, ¿no? Habrá gente que a lo mejor el hecho de imaginarse llegar a la meta, que la gente le esté aplaudiendo, que le esté felicitando, eso lo está moviendo el placer. Correcto. De cómo se va a ver. Pero posiblemente hay otra persona que está corriendo ya de las piernas y ya lo que quiere dejar de sentir es dolor en las piernas y en ese momento va a acelerar el paso con tal de llegar a la meta y que le dejen de doler las piernas y lo que le está motivando es el dolor. Ahora, entendamos que finalmente este país cada vez más se llena de pymes, de emprendedores, de pequeños y medianos empresarios, y otra de las constantes es que cada vez la gente es más joven, la gente que se hace cargo de las empresas. Entonces creo que también el sentido que podemos irle dando es justamente aquel que en algún momento nos dé la posibilidad de ir entendiendo esa nueva mentalidad. A mí me llama mucho la atención aquellas clasificaciones de las nuevas generaciones, de la generación X, la generación milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención, porque al final los están encasillando, los están encuadrando. Yo no sé qué tan fácil o difícil es salirse de ello, o entrar en ello, no lo sé. Pero sí me gustaría que regresando del corte, pudiéramos hablar de esa parte dolorosa, de esa parte placentera, de cómo ustedes le hacen ver al empresario aquello que en algún momento pudiera dejar de ser doloroso y empezar a ser placentero, entendiendo que probablemente tendremos que pasar por el dolor. Para alcanzar el placer tenemos que a veces transitar por el dolor. Claro, exactamente. Entonces, creo que al regreso de nuestra pausa podemos comentar si están de acuerdo. Por supuesto. Claro que ¿Te sí. parece bien, Paco? Sí, claro. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Esto es el Coachinito, estamos completamente en vivo. Estamos atendiendo sus mensajes en redes sociales. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos. No se vayan. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias, estamos de regreso y como siempre, bueno, pues comentando durante el corte lo que vamos haciendo durante el desarrollo del programa y sin duda es interesante. Alex, en lo que nos quedamos, si eres tan amable. Así es, nos quedábamos, bueno, ¿qué tan doloroso es el proceso de crecimiento? Correcto. Así es. ¿Qué tan doloroso es asumir que eres empresario y que tienes que asumir ciertos riesgos, que hay un grado de incertidumbre en todo lo que hacemos en la vida, seamos empresarios o no? Y eso no es nada sencillo. Sin embargo, bueno, la fortaleza de la individualidad, y hay algo muy importante, que culturalmente no estamos formados para trabajar en equipo, ¿no? Sino de manera individual, no construir proyectos en conjunto, sino proyectos individuales. Esta individualidad pues, es un atentado a la certeza, ¿no? En cierta forma, y esto causa dolor, ¿no? El empresario, bueno, que va empezando, que inicia, que tiene una idea, tiene un concepto de un producto, de un servicio que quiere lanzar al mercado, pues cómo se hace de recursos, y esa inversión, ese financiamiento que obtenga, cómo la va a poder subsanar más adelante. Déjame no diferir de lo que comentas del trabajo en equipo, Alex, sino quiero abundar un poquito más. Yo creo que se ha modificado el esquema, porque originalmente sí somos, por raza, por origen, gente que trabajamos en equipo. Lo que pasa es que me parece que últimamente las ambiciones, las individualidades, los diferentes esquemas de pensamiento, las diferentes educaciones, las diferentes formas, nos han llevado a individualizarnos. Claro. Muy probablemente, pero yo creo que la naturaleza del ser humano sí trabaja en equipo. De hecho, lo comentamos en unos programas atrás. Digo, si estás de acuerdo. Sí, no, Alex, por supuesto. Que el hecho del trabajo en equipo se acentúa en momentos de emergencia. Correcto. ¿No? Que emergencia es cuando, bajo presión, comenzamos a hacer esa parte. No vamos tan lejos, perdóname, Paco. ¿Qué pasó en el terremoto de 85 en México? Así es. O sea, vivimos en un esquema de individualidad, Así es. de permanente egoísmo, porque eso es lo que... Pero de pronto la tragedia nos unió, pero nos unió mientras duró. Solamente en ese esquema de un momento complicado, difícil y terrible que vivimos en este país. Después se nos olvida. Claro. Perdón, Paco. No, y hablando de lo que estaba compartiendo Alejandro acerca de la planeación, yo creo que efectivamente una adecuada planeación no te va a dejar algo totalmente certero, ¿no? Pero disminuye efectivamente la incertidumbre. ¿De qué manera? De la manera como vas a comenzar a manejar los elementos con lo cual cuentas. Y aquí me gustaría comentarte algo que discutimos en el corte, de que tal vez el hecho de que muchos dueños de negocio en este momento no están utilizando este tipo de herramientas como las que ustedes están ofreciendo, puede ser tal vez porque en este momento no hay una organización o una institución que nos forme como dueños de negocios. Hoy día estamos aprendiendo a ser dueños de negocios como en la vida. Sobre la marcha. Claro. Caminas, caes, te sobas y comenzamos a caminar nuevamente, ¿no? Así es. Y posiblemente es lo que está generando también muchísimo el sentimiento de miedo y genera mayores paradigmas para las futuras generaciones de Así es. empresarios. Así es. Y bueno, cambiar un paradigma en una organización tampoco es nada sencillo. No, porque se permean normalmente, y déjame hablarlo de las empresas familiares. Ese esquema de pensamiento se va permeando como cascada, y puede ser que esté correcto, ¿no? Para muchos o para la visión de muchos, pero es la tradición familiar y así funciona. Así nos ha funcionado siempre.
sin darse cuenta que muy probablemente cuando ese negocio empezó, era un México completamente diferente, con otras necesidades, con otro esquema de particularidades, y que necesariamente sin romper de alguna manera ese esquema de pensamiento, sí necesitas desarrollar algún plano lateral, sin perder la esencia ni la filosofía, pero adecuarte a los nuevos tiempos, Nelly. Exactamente, o sea, el mundo está cambiando vertiginosamente. O sea, yo creo que dentro de 10 años las condiciones van a cambiar sustancialmente. Y en ese sentido, pues sí, tienen que evolucionar las empresas, las organizaciones, pero sí también hay que rescatar esa parte o la esencia de las empresas familiares. Las empresas familiares tienen algo que aportar. La unión, la confianza, ese tipo de valores hay que rescatarlos. Los valores son muy importantes, sin embargo también deben de estar abiertos a cambios. La economía cambia mucho, muy rápido. Entonces, fíjate qué bonito lo que acabas de decir, porque efectivamente es un valor, Nelly. Y si algo nosotros hacemos desde aquí es el fomento de esos valores esenciales en el ser humano. Y sin duda, me parece, y es muy triste escuchar cuando alguien dice, oye, ¿dónde estás trabajando aquí? ¿Y qué tal, cómo te va? Pues mira, es una empresa familiar, ya sabes. Como si fuera un verdadero tormento, un castigo. Así es. Estoy de acuerdo, puede ser complicado, bueno, hasta donde tú quieras que lo sea, pero ¿por qué tener estigmatizada a las empresas familiares? Cuando existen empresas familiares profundamente exitosas, prósperas y multinacionales incluso. Y son empresas familiares. Entonces, creo que ese es no un paradigma, es un tabú que evidentemente tenemos que ir rompiendo. ¿Cómo romper ese tabú, Alex? Pues, perdón, te estoy agarrando como Ponchi Mac. Ya aquí lo recibo, no te preocupes. Muchas gracias. No, pero yo creo que la gente es la que necesita que le demos ese aporte de lo que en nuestra propia experiencia hemos vivido. Y es frecuente. Y creo que es como, enriquecernos todos. No, así es. Nosotros, en los casos que hemos tenido, no es posible que los equipos de trabajo, ¿no?, el dueño del negocio con la gente, asuma o asimile las herramientas técnicas, metodologías que compartimos, el conocimiento que se queda en la empresa, si no hay un momento de cambio. La resistencia al cambio es tremenda. Wow. Si no están dispuestos a asumir modificaciones, por supuesto, a las formas de cómo hacen actualmente las cosas, Sí. entonces no es posible. Así puedes tener la consultoría estrella, la metodología estrella, la certificación estrella, pero jamás es efectivo todo este tipo de metodologías y herramientas hasta que no hay un cambio, asumir, que la organización asuma, y el director como ejemplo, el cambio de paradigma, ¿no? La resistencia al cambio es tremendo y es, me parece, el principal obstáculo de evolución de las organizaciones. Creo que es una palabra clave, cambio. Mira, yo te voy a hablar mucho acerca de cambio, ¿no? Y yo trabajo con muchas personas, ¿no? Y yo lo que les digo es que yo no cambio personas. Yo no tengo el poder de cambiar personas. Es más, no puedo cambiar a mis hijos, ¿no? Ellos son personas totalmente independientes, responsables de sus actos. Entonces, cuando hablamos de transformaciones o de cambios, qué importante es que los líderes de las organizaciones comiencen a implementar esas transformaciones o esos cambios en la propia persona. De esa manera va a motivar a que las otras personas quieran seguirlos en esa línea. ¿Cuánto nos encontramos, Nelly, con aquel líder que a base de anarquía, disciplina férrea, a veces hasta poco digna, creen que un negocio funciona? ¿Qué tan frecuente es encontrarnos con ese tipo de liderazgo? Que no sé si al final sea liderazgo, no sé si sea más bien una forma dictatorial, más que liderazgo. ¿Cómo enfrentar esa condición? Porque además la gente sabe que necesita cambiar. ¿Cómo enfrentarlo, Nelly? Bueno, en ese sentido es muy difícil, lo encontramos mucho en las empresas. Por eso te lo preguntaba. Sí, pues es planteando escenarios, estrategias, planteando algunas soluciones que les sean
Es que sí es difícil, porque aparte, ese tipo de resistencia es más individual. Por supuesto. O sea, y está Por determinado supuesto. por la forma en la que fue educado. Cambiar a una persona que durante 60 años ha vivido bajo un paradigma es muy complicado. Sin embargo, yo creo que sí, a lo mejor es posible mostrarle otro escenario, y en ese sentido, mostrándole otro escenario y otros caminos, posiblemente entienda que hay que cambiar. Es complicado cambiar el paradigma de una persona. Sin duda debe ser complicado, pero creo que ahí sí tenemos un poquito que aportar, Paco. Entre lo que es el no cómo cambiarlo, sino cómo romper paradigmas. Porque al final, normalmente, cuando la gente no lo hace, y estarán de acuerdo conmigo, es por miedo. Totalmente. Por miedo, porque no saben hasta dónde verdaderamente ese cambio podrá evolucionarlos, y pierden su capacidad o su esencia de ser ellos. Y si se vuelven buenas personas, ¿cómo me va a ver mi empresa? O incluso sacarlos de la zona de confort. O sea, Bueno, ¿por qué tendría que salir de la zona de confort? No, eso Es que significa hay un que cambio. sacarlos. Claro. Que hay que sacar. Pero es por eso que muchas veces prefieren continuar en esa misma línea antes de hacer cosas diferentes. Así es. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Y es otro de los muchos contrasentidos de la vida. La llamada, no sé si bien o mal llamada, zona de confort. A veces es la más inconfortable. Así es. A veces es la más incómoda. A veces es la que más te desgasta, la que más te estorba, la que más te... Pero prefieres permanecer ahí Así es. por el miedo. Exactamente. Claramente el miedo paraliza. Por eso te dije hace rato que mucha gente se acostumbra al dolor. Porque aún estando en zona de confort, que duele, me acostumbro a esta parte porque tal vez mucha gente piensa que es menos doloroso estar en esa zona de confort que atravesar el miedo y encontrar algo diferente. Nada más que fíjate, Paco, que, y lo hemos comentado mucho tú y yo, atreverse implica tres cosas, más que valor, coraje, deseos, actitud, etcétera, implica algo, que es meramente interno. Es meramente lo que te conforma, lo que te establece y lo que te hace el ser humano que eres en ese momento, y es tus propias creencias. Y no vamos a entrar en el plano filosófico, porque digo, no es esa la idea, porque entonces esto se vuelve un debate eterno de aquí a las 8 de la noche, y digo, no tendremos ningún problema, pero evidentemente tenemos más cosas que hacer todos. Más importante. No creo que sea más importante, porque déjame decirte que de pronto un debate intelectual, filosófico, es muy interesante. Pero mira, siguiendo la línea de lo que estás comentando, Carlos, ¿qué sucedería entonces en las organizaciones donde se trabaja precisamente con los líderes, ¿no? Sí, claro. Para identificar miedos, para identificar paradigmas, apoyarlos a que crucen esas creencias, y eso va a significar que tal vez las personas se sensibilicen a esas posibles efectos de las transformaciones o de los cambios. ¿Y eso qué va a significar en actividades como las que ustedes hacen? En mejorar los procesos y mejorar los resultados para la organización en conjunto. Y la actitud cambia, ¿eh? Sí permea el líder, el dueño del negocio, sí permea cuando él asume el cambio o está dispuesto a modificar algo en su organización. Totalmente. Sí se observa un cambio en el equipo, y entonces están abiertos a aprender cosas y a verse de diferente manera. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la planeación sabemos muy bien lo que implica meternos en un broncón de ese tamaño. Y de las muchas y diversas formas que hay de planear, me parece que hay una que no podemos dejar de mencionar, que es la obvia, la elemental, que es el famoso FODA o SWOT. Personalmente, y lo digo desde mi propia óptica y con toda la responsabilidad, cuando tú desglosas un FODA en el que tienes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre he pensado que las debilidades son áreas de oportunidad. Siempre lo he pensado así. ¿Cómo enfrentar a un empresario haciéndole notar que quizás su propia o principal debilidad sea el miedo? Y digo debilidades enfocándonos a FODA, porque ahí ya no es área de oportunidad, es vence tu miedo, no. Se convierte verdaderamente en una condición completamente diferente
que no creo que sea una amenaza, porque finalmente entendamos que dentro de un FODA, lo que son las fortalezas las fortalezas son de manera interna, las oportunidades son externas, las debilidades son internas y las amenazas son externas. Entonces, ¿cómo enfrentar a un empresario haciéndole ver que la debilidad se convierte en una amenaza? Porque a pesar de ser interna, el no querer cambiar lo convierte en algo externo, porque ya se convierte también en una amenaza. Entonces, ¿cómo tratar de ayudarlo a poder generar esa transición? Así es. Mientras la fortaleza y la debilidad son internas, lo estamos contrastando con lo externo. Es decir, tienes ciertos aspectos débiles que más adelante se pueden convertir en una amenaza porque tienes 5 competidores que lo están haciendo mejor que tú. Correcto. ¿Cómo hacérselo ver a un empresario? Es decir, ¿cómo tener el tacto? Porque tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que se lo hacemos ver. ¿Cómo ofrecerle a través de nuestras propias actividades el que su esquema de naturaleza sea modificada? Lo cual no significa que tenga que cambiarse de manera radical. Es decir, lo que pasa es que la gente me parece que cuando escucha cambio es si hoy estás aquí, mañana estás allá. No, un cambio no tiene que ser así. O sea, un cambio significa evolucionar, ver otro escenario, ver otro panorama, abrir tu línea de pensamiento, qué sé yo. ¿Cómo modificarlo? ¿Cómo ayudarle a enfrentar un momento tan terrible, Nelly, en el momento de plantearlo? Y digo terrible para la gente porque cuando te haces ver su realidad, creo que a nadie nos gusta que nos hagan ver la realidad. ¿Cómo lo enfrentas, Nelly? ¿Cómo plantearlo con esa adultez, entendiendo que quien está enfrente también es un adulto? Es complicado. Perdón, o sea, de pronto sí, entiendo, pero es muy interesante la percepción porque déjame decirte una cosa, y te lo pregunté a ti, porque muy probablemente en la línea de pensamiento masculino tenemos algo completamente diferente de cómo operarlo. Te lo pregunto a ti porque la visión femenina es tan importante y tan valiosa como la que nosotros podemos aportar desde el punto de vista masculino. Pero te lo pregunto a ti, sobre todo pensando en que te enfrentas no a un empresario hombre, sino a un empresario mujer. Bueno, en ese sentido, yo creo que me parece que la forma en la que hay que presentárselo es con los hechos, con los datos, con la forma en la que va operando, con la trayectoria, presentándole la trayectoria de las empresas y presentándole cuál es qué se presenta en el mercado. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, también hasta los hombres, o sea, si tienen la evidencia suficiente como para poder identificar cuáles son los argumentos o cuáles son los argumentos que existen para poder cambiar el paradigma que tienen, me parece que es la forma en la que lo podemos convencer. No hay otra forma. O sea, me encantó, porque al final, en la vida no importa lo que sepas, sino lo que seas capaz de probar. Así es. Y eso es una realidad. Me encantó, gracias, Nelly. No fue lanzada la pregunta con... Creo que queda claro cuál era la intención. Claro. Pero finalmente, fíjate qué interesante, porque sea del género que sea el líder, necesariamente es a través de los hechos, de lo que no puedes negar ni de lo que puedes ocultar. Y justamente yo les voy a pedir que ahora que regresemos del corte, porque vamos a nuestra siguiente pausa comercial, que comentemos específicamente su oferta hacia los empresarios. ¿Qué les ofrecen? ¿Cómo plantearla? ¿Cómo poder llegar a ella? Y lo más interesante, ¿qué le ofrecen diferente a la gente para que los pueda contratar? ¿Les parece bien? Muy bien. Carlos, Paco. Y que no se vayan porque regresando al corte les voy a dar información que te va a interesar, estoy seguro. A ti, empresario y emprendedor, esta información que te voy a dar después del corte, estoy seguro que va a ser interesantísimo y muy importante para ti. Maravilloso, Paco. Amigos, esto es el Coaching y Tú completamente en vivo. Estamos esperando su comunicación a través de nuestras redes sociales. Pónganse en contacto, inmediatamente contestamos todos sus mensajes. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, no tardamos, enseguida regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso completamente en vivo. Y bueno, pues obviamente durante el corte estamos comentando, riéndonos un poco con respecto a la misma temática que estamos llevando. Pero sobre todo estamos partiendo del interés de poder llevarles algo que sea verdaderamente atractivo y que no se pierda la esencia del programa en sí. Ahora sí, si eres tan amable, Alex, que nos platiques un poquito con relación a lo que es justamente esa oferta que tanto Nelly como tú ofrecen a los empresarios, cómo la plantean, qué ofrecen, qué tienen, digamos, de nuevo, de diferente, que darle a la gente para que los busque y los llame. Así es. Gracias, Carlos. Mira, por favor. La oferta se desarrolla principalmente en tres pilares, digámoslo así. La forma en cómo ayudamos a las empresas a pasar de una planeación, o una supuesta planeación intuitiva, a una planeación sistemática, organizada, coordinada con el equipo de trabajo y con herramientas que le permitan establecer metas de manera precisa. Correcto. No como buenos deseos, como generalmente se no son hace. Cartas a Santa Claus. Exactamente, y de manera cuantificable. Okay. El otro rubro es la forma en cómo operan, cómo ayudarlos a pasar de una operación inestable a una operación confiable, que se pueda predecir cuánto somos capaces de hacer, de producir, de entregar, de incrementar nuestros niveles de servicio. O sea, estamos hablando ya de bases realmente metas alcanzables. Exactamente. Tangibles. Así es. En cada uno de estos pilares tenemos un catálogo de servicios, cómo estandarizamos procesos, implementación de un buen scorecard, medición del desempeño basado en procesos, etc. Y el tercero es la forma en cómo dirigimos aquello que planeamos y que es visible en la operación, finalmente. Es cómo lo aterrizamos. Exactamente, cómo lo aterrizamos. El cuarto elemento, y con eso cerramos, es la forma en cómo ayudamos a las empresas a gestionar sus proyectos. Hay muy buenas iniciativas de mejora, muy buenos proyectos, pero cómo estructuramos, cómo los diseñamos, cómo los planeamos y convertimos esa hipótesis, que es todo proyecto, en algo cercano a los objetivos que se establecieron para cada uno de ellos. Maravilloso, maravilloso. Nelly, ¿quiénes son? Fíjate, ya esta pregunta es mucho más abejita, ¿eh? ¿Quiénes son aquellos empresarios susceptibles de recibir el servicio
completo que ustedes proponen dentro de su catálogo y su portafolio de actividades? Mira, tenemos una amplia gama, pero nos estamos enfocando principalmente en empresas medianas, en empresas pequeñas. En este aspecto, el producto de definición de proyectos y acompañamiento de proyectos lo estamos diseñando principalmente para empresas pequeñas y medianas. Okay. En esta búsqueda, pues consideramos que es un sector que necesita estas herramientas para poder concretar los proyectos que les den ese elemento de avance, de impulso, de crecimiento. Principalmente es eso. Ok, es decir que de alguna manera todas las empresas que en algún momento tengan la necesidad de una mejora permanente son susceptibles a poder recibir la oferta. Algo que, bueno, es de valor para nuestros clientes es que no hacemos un servicio, un trabajo y nos vamos, nos despedimos de la empresa. Nos gusta ver los efectos de nuestro propio trabajo y que observe el dueño del negocio cómo ha capitalizado su inversión en nosotros. En ese sentido, después del servicio lo visitamos cada 2 meses, 6 meses, pero nos interesa observar efectos de los servicios que hacemos a nuestros clientes. Fíjate qué interesante, porque siempre el servicio de seguimiento es fundamental en todas las actividades de la vida. En todas las actividades de la vida el seguimiento es parte estructural de que podemos hacer. Ahora, ¿hay algún tamaño, giro, industria específico para que puedan recibir sus servicios, o indistintamente cualquiera puede ser susceptible a recibir la oferta que ustedes proponen? Pues es indistinto. Ahorita, bueno, hay un enfoque hacia pequeñas y medianas empresas, como menciona Nelly, y hemos tenido clientes grandes, y en términos de sector, pues estamos muy abiertos. Es modular y es aplicable o escalable lo que hacemos a diferentes perfiles de organizaciones. Porque mira, yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, porque habemos especialistas en algunas áreas, personalmente en el área comercial y de negocios, pero a mí me pones en la parte financiera y evidentemente te voy a decir gracias, muchas veces, un placer, pero no soy la persona que necesitas. Lo mismo ocurre con ustedes, es decir, ustedes sí pueden entrar porque de alguna manera no es una limitante, es decir, la especialidad es la empresa y sus variables. Así es, sí, los componentes de la organización. En ese sentido, bueno, no somos nada más Nelly y yo, somos un equipo de 10 personas, entre internos y externos, con diferentes especialidades. Tenemos un contador, un ingeniero, administrador. Por eso comentabas al inicio que es multidisciplinario. Así es. Nelly, ¿qué hacemos con el capital humano? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo lo capitalizamos, válgame la expresión? En ese sentido, pues ahí, bueno, en esta parte nosotros nos especializamos en ver los efectos que tiene el capital humano. Por ejemplo, nosotros medimos cuáles son los efectos de las ausencias. Okay. O sea, qué impacto tiene sobre la producción el hecho de que tengamos ausentismo. Lo medimos y en ese sentido, como lo medimos, podemos tomar decisiones sobre cómo podemos combatirlo, o cómo podemos darle otro giro. Entonces, en esa parte nosotros nos especializamos, nuestro enfoque es ese, darte la evidencia de qué es lo que está sucediendo, que tú tomes las decisiones adecuadas, nosotros te orientamos y te decimos, estos son los elementos que encontramos. Encontramos que la gente se ausenta del trabajo porque no encuentra un clima organizacional adecuado. Y estos son los hechos. En los últimos 3 trimestres tienes por decirlo algo, un 40% de ausentismo. Entonces, estas son las propuestas que tenemos para poder combatir eso. Entonces, ese sería Exactamente. Es decir, el capital humano también es susceptible a poder ser tratado dentro del esquema de la planeación integral. Como parte fundamental y pieza fundamental generadora de la parte notable dentro de la empresa. Así es. Y también es las personas, el componente principal.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, perdón, les ofrecemos la más sentida disculpa, pero más en vivo no podía hacer el programa. Sonó la alerta sísmica y cumpliendo los protocolos de seguridad que debemos de alinearnos, tuvimos que salir del aire un momento, estamos de regreso. No tenemos todavía reporte ni noticias de lo que haya ocurrido, pero bueno, finalmente aparentemente creo que no fue nada que lamentar, porque así lo esperamos todos. Y les reitero la disculpa a nuestros invitados, Paco. Pero tuvimos que salir abruptamente del aire, insisto, porque sonó la alerta sísmica. Ojalá nos hagan favor de comunicarnos por redes sociales cuál es la situación que prevalece y si hay algo que comentar en este mismo momento lo podemos hacer con todo gusto. Bueno, la verdad es que no sé dónde nos quedamos, caray. La verdad es que no sé dónde nos quedamos, pero creo que estábamos terminando la parte del capital humano y estábamos empezando a ver la parte de la especialización de las empresas. Y si quieres lo retomamos a partir de ahí, mi querido Alex. Y nuevamente una disculpa, Nelly, Alex, Paco, pero en fin, creo que son de las situaciones que no tenemos previstas de ninguna manera. E insisto, más en vivo no puede hacer esto. Adelante, Alex, por favor. ¿O Nelly, quién estaba comentando? Bueno, estábamos comentando sobre cómo las relaciones entre los recursos, en este caso las personas, pueden impactar la forma en la que se desempeñan las empresas. Entonces, en este sentido, pues también se toman estrategias para corregir estos elementos. Hablaste de algo muy particular que es el ausentismo. Parece mentira, pero el ausentismo impacta directamente a la parte de la productividad. Y evidentemente la productividad pega la parte de capital, pega la parte de ventas, pega la parte de todo lo que implica de alguna manera el desarrollo y el crecimiento mismo de la empresa. Y eso es algo que tenemos que estar muy cercanos. Si hubiera que poner en una escala el área más importante de toda empresa, sé que es muy difícil y un tanto subjetivo, pero entendemos que todas las empresas tienen un común denominador. ¿Cuál sería el área en la que de manera primaria debemos atender esas necesidades de planeación? Creo que las actividades, los procesos. Los procesos. Sí, los procesos. ¿Pero de algún área en especial, Nelly? Pues los procesos relacionados con el core del negocio.
O sea, si eres una empresa de servicios, pues los procesos relacionados con tus servicios. Si eres una empresa de manufacturera, el proceso relacionado con la producción del producto. De acuerdo. Ese sería, yo creo que ese sería como el área importante. De ahí se desprenden pues los recursos materiales, recursos humanos, licencias, todos estos elementos, pero depende de cada organización. Pero me parece que si todo lo que va encaminado ahora sí que al giro del negocio, está relacionado con un proceso sustancial. Correcto, me parece muy bien. Alex, un apunte final si eres tan amable, por favor. Bueno, y continuando con el comentario de Nelly, es común observar que las organizaciones funcionan como si fueran varias empresas adentro de una gran empresa. Correcto. Y son como pequeñas islas de información. Pequeños feudos. Exactamente, como feudos, y luchando encarnizadamente unos con otros, sin observar que todos están trabajando por objetivos comunes. Y en ese sentido es algo que nos ayuda a reconvertir esta perspectiva con los empresarios. Ve cómo están funcionando de manera fragmentada y cómo puede unificarse el enfoque para poder dirigirlo de manera sistemática. A verdaderamente globalizar al interior de la empresa. Exactamente. Que trabajen todos en congruencia, con una sola maquinaria y haciendo cada quien lo que les toca. Nos ha pasado, y es una vivencia muy positiva, la forma en cómo reunimos equipos de trabajo de diferentes áreas, en empresas muy grandes, y no se conocían, y sin embargo tienen mucho por compartir, información, experiencia, el feeling de los procesos que llevan a cabo, y entonces empieza una dinámica casi natural donde ellos empiezan a interactuar, y nosotros nada más fuimos como el pretexto para poder reunir. Los integradores. Exactamente. Qué maravilla. Paco, ¿querías comentar algo? Sí, en anteriores programas les he comentado a nuestro público de la oferta para consecución de fondos financieros, ¿no? Recursos financieros. Propiamente, en este caso, Alex, parte también del servicio que están ofreciendo es la obtención de recursos gubernamentales para empresarios y emprendedores, ¿cierto? Así es, pero fíjate aquí lo importante es el enfoque. Obtener un financiamiento es la consecuencia de un buen proyecto. Y un buen proyecto es donde nosotros entramos. Excelente. Donde trabajamos. Exacto. Entonces yo la propuesta que les traigo hoy día a nuestro público es la opción para poder obtener recursos para tu empresa o proyecto, pero de manera integral. Desde la planeación, cómo obtener los recursos, la aplicación y la obtención de resultados dentro de la empresa que genere valor para la empresa. Porque este tema de los fondos también, ya habrá oportunidad de platicar más a fondo, pero la propuesta que le tengo es que en poco tiempo vamos a comenzar a dar talleres al público, pero van a ser talleres solamente por invitación. Por lo tanto, si tú quieres participar en este taller, es necesario que entres en contacto a través de nuestras redes sociales. Maravilloso, Paco, maravilloso. Pues bueno, no nos resta más que agradecerles, Nelly, mil gracias. Y reiterar la disculpa por lo abrupto de la salida, pero gracias por estar con nosotros en el programa, de verdad. Creo que ha sido maravillosa la información que nos han dado, Alex. Un placer, de verdad, mil gracias. Carlos, gracias a ti. Igualmente te reitero la disculpa a nuestro público que nos hizo el favor de vernos. Paco, nos vemos el próximo miércoles en un programa grabado. Próximo miércoles el Coaching YouTube, por condiciones de nuestro invitado, de su programa grabado. Sin duda va a ser un gran programa. Y nosotros nos vemos el próximo lunes completamente en vivo en otra emisión del Coaching YouTube por astl.tv. Les damos las gracias una vez más por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.